Estrategia, mejora continua e innovación, liderazgo y desarrollo organizacional. Estos son pilares que sostienen a cualquier organización. Profesionales con años de experiencia en la aplicación de principios, metodologías y herramientas nos comparten su sabiduría para que juntos podamos aprender y seguir creciendo. Be Better te da la bienvenida y te acompaña en tu caminata por la mejora continua. Recuerda, aprende, aplica y sé mejor. Y pues tenerte de vuelta y seguir aprendiendo de ti, de verdad que es un gusto para mí. Muchísimas gracias, Carlos. Como siempre, un gran placer siempre en las invitaciones, en cómo estos podcasts definitivamente pueden ayudar, y creo que es parte de uno cuando aprende el famoso servicio o el liderazgo de servicio, cómo compartimos, ¿verdad?, a los demás de una manera para que puedan aprender también de los errores y nuestros aciertos, porque creo que eso es lo que a veces aprendemos más definitivamente de nuestros errores que de nuestros aciertos. ¿Vale? Exacto, y sobre todo para nosotros que estamos en el tema de mejora continua, el abrazar esos errores o esas fallas que a veces vamos cometiendo por intentar cosas, se convierte en la materia prima, ¿no? Sí, es correcto. Sí. Entonces un placer estar aquí. Muy bien, y además en esta temporada 3 vamos a tener diferentes temas que desde mi punto de vista son fundamentales para la mejora continua. Y bueno, pues quise comenzar con un tema que de verdad me apasiona, que es el tema de estrategia. Y pues vamos a darle directo al grano, ¿no? Entonces, esta palabra de estrategia es una palabra muy rica y además muy compleja, tiene muchas dimensiones, pero me gustaría saber desde tu punto de vista qué se te viene a la mente cuando escuchas estrategia, o sea, ¿en qué piensas? Definitivamente una palabra a lo mejor simple de decir, estrategia, pero cuando hablas de la estrategia corporativa, la estrategia entre un negocio, hasta la estrategia de uno como persona, realmente implica un panorama muy amplio que puede cambiar el rumbo de una compañía o de uno mismo, ¿verdad? Entonces, cuando yo vengo a la mente es el tener claridad hacia dónde quieres ir en los siguientes años. ¿Sí? Es cómo te deslumbras o cómo deslumbras en tu puesto, en tu vida, con tu familia, en la organización, cómo te ves en un largo plazo. ¿Sí? Excelente. Fíjate que me encanta eso porque coincido contigo en que podemos hablar de estrategia de muchas formas, pero la dimensión del tiempo y del largo plazo es algo muy importante, y me gustó mucho que también tocaste temas como de estrategia corporativa, pero también tocaste temas de estrategia individual. O sea que este pensamiento, vamos a decir, de estrategia, lo podemos aplicar en prácticamente cualquier ámbito, ¿cierto? Es correcto. Y lo pongo cuando desde uno se pone un objetivo personal de decir, y a mí me apasionan las carreras de correr atletismo, ¿verdad? Entonces, desde que me visualizo y decir, me acuerdo porque cuando empecé a correr, en mis primeros tiempos decía 1 kilómetro, y luego decía, y me gustaría correr un medio maratón o un maratón en mi vida, y lo vislumbré, y fíjate que desde que corrí hasta lograrlo, pasaron alrededor de como de 15 años, pero hace algunos, el año pasado, lo pude lograr. Entonces dije, mi meta no se movió, ahí estuve, han pasado tantas cosas, pero dije, tengo que llegarlo a hacer. Entonces, y eso es una parte estratégica, porque definitivamente tienes que desarrollarte, tienes que seguir corriendo de una u otra forma, la edad, etcétera, pero
tuve que hacer una estrategia conforme a mi edad, peso, estatura, etcétera, como mis condiciones, lo que me permitía entrenar, y gracias a Dios pude lograr ese medio maratón, ¿verdad? Excelente, sí. Oye, y bueno, una de las cosas que me gustó mucho cuando nos reencontramos fue precisamente que estabas tú moviéndote a un puesto que requería tus conocimientos en la mejora continua, pero al mismo tiempo, a la medida en la que te fuiste colocando en estos puestos más corporativos, también requerías de un pensamiento más estratégico. Entonces, ¿cómo ha sido para ti en los últimos 2 años este tema de estrategia en el ámbito laboral? Claro, definitivamente todo es un reto, y lo conviertes cuando uno, dentro de la mejora continua, aprende, y lo platicábamos creo que en el podcast de la sesión 2, con los fierros, ¿verdad? Y uno se acostumbra porque se vuelve una disciplina estar ejecutando siempre a corto plazo, arreglando y continuando. Cuando uno toma este camino y hablamos de que ahora hay que pensar más estratégicamente, lo primero que uno piensa es, pues, ¿cómo voy a hacer ese pensamiento estratégico? ¿Verdad? Cuando nos hablan así como si fuera algo muy complejo y a veces difícil. Pero durante estos 2 años, créeme que he aprendido, y obviamente, definitivamente desde que he estudiado, he tratado de aprender de ciertos mentores, etcétera, para poder llegar y tener claridad de qué es esto del pensamiento estratégico o la creatividad. Y fíjate que quiero comentar que hace el año pasado leí un libro de un doctor que se llama Angus Fletcher, que es el que entrena en los colegios de todo lo que es los militares, porque entrena al pensamiento creativo. ¿Sí? Fíjate que es algo, se puede decir que es una disciplina que uno, conforme vaya aprendiendo, usando y decir, bueno, ¿cuál es la visión que quiero establecer? Y para eso uno debe juntarse también con el director general, con el vicepresidente, y tener claridad de que a dónde nos vemos, ¿verdad? En un lapso de 3, 4, 5 años, a dónde queremos llegar con las condiciones que está pasando ahorita, los recursos que tenemos, para de ahí partir y decimos, para mí me queda claro que yo quiero ser la primera empresa, ahorita estoy trabajando en distribución de productos MRO, ¿verdad? Porque para lograr eso, tengo que crecer más del mercado en tanto porcentaje durante 5 años. Entonces, estamos trabajando en esa meta precisa y cómo poder desarrollar las palancas o las acciones o proyectos claves que nos van a mover hacia allá, ¿verdad? Y eso es solamente el comienzo para darle una forma a lo que uno busca lograr como la compañía que quiere llegar a ser, ¿verdad? Fíjate qué bonito esto que nos estás enseñando y me encantó el tema de cómo ligaste la creatividad. Podemos también hablar de innovación con el tema de la visión y de la aspiración de una organización. Y también me encantó el que empezaras ahí, porque tienes razón. O sea, de hecho, podríamos decir, basado en nuestra experiencia, que mientras una organización no tenga claro cuál es esa aspiración de esa visión de ganar, y fíjate, tú también nos las pusiste muy claras, o sea, nos dijiste, para poder lograr esa aspiración, necesitamos tal meta. El simple hecho de que una organización se alinee con esa meta de qué es ganar en este caso, ya genera una sinergia acerca de la mejora
de toda la organización, ¿verdad? Y es algo, como dices tú, puede escucharse estrategia complejo, pero si lo llevas a un tema tan específico como tú lo llevaste, ya ahí hay muchísima avance, digamos, en la parte estratégica. Y digo, eso que acabas de decir se escucha fácil, ¿verdad? Pero tampoco es fácil, o sea, sí tiene un trabajo fuerte, porque tiene que ver precisamente con alinear el pensamiento de muchas personas dentro de la organización para poder tener claro esa visión, ¿no? Correcto. Y fíjate que eso es lo que y creo que es lo que uno menos tiempo pasa en la planeación estratégica, ¿sí? Es decir, pensamos en que tenemos una visión clara y decimos, quiero crecer, perfecto. Y la verdad, lo que siempre hacemos, la mayoría de las personas es, ok, queremos crecer y vamos a realizar tantos proyectos y vamos a movernos. Y creo que también hablan mucho aquí diferentes culturas alrededor, porque en la cultura mexicana somos muy abiertos a hacer bastantes y creo que desde las estructuras como las formamos, siempre pensamos, yo debo ser capaz de hacer 20, 50 proyectos durante el año, ¿verdad? Acomode el lugar, ¿verdad? Y también hay culturas americanas que dicen, bueno, quiero ser muy enfocado a 3 o 4 proyectos, pero para lograr que realmente hay un enfoque y hay un enfoque correcto, porque puedes hacer poco, pero si no estás enfocado, pues de nada sirve tampoco o no vas a mover algo realmente dentro de la empresa donde estás. Y puedes hacer mucho de igual manera, pero si no tienes con el enfoque correcto, pues de igual manera hiciste muchas cosas que no ayudaron a crecer el negocio. Y recordemos que esa es la estrategia. La estrategia nos va a ayudar a hacer cosas diferentes, para poder ser un diferenciador. Y creo que a lo mejor muchos hemos escuchado a Michael Porter, Carlos. Realmente Michael Porter empezó con los términos de con la competitividad, ¿verdad? Lo que nos da una ventaja competitiva y que es un diferenciador que nos va a hacer diferente a que nuestros clientes, al final, el que requiere de nuestro soporte o servicio, nos escoja versus la competencia. Y ese diferenciador, de ahí debe estar basado también nuestra estrategia de dónde queremos ser esos reconocidos o ese diferenciador hacia nuestros clientes. Wow, no, luego te metiste en la carnita muy bien, David, excelente, me encanta eso. Oye, ¿y por qué no, sí, avanzando con este tema y estas ideas, nos metemos un poco, porque a veces creo que he escuchado y digo yo mismo, francamente, me he enfrentado a esto. Ves la mejora continua y lo ves separado de la estrategia. Pero, ¿por qué piensas tú que ver la mejora continua y la estrategia como algo unido es importante? Digo, ya nos empezaste a dar algunas pistas, ¿no? Con lo que nos acabas de decir, pero si pudieras profundizar más en eso, creo que sería bastante enriquecedor. Claro, y creo que al final lo platicábamos. Muchos asociamos mejora continua como un set de herramientas. ¿Sí? Y eso es lo que muchos decimos, yo tengo mejora continua porque tengo Six Sigma Black Belts en mi organización. O yo tengo mejora continua porque hago Ishikawas, ¿sí? En los proyectos. Y eso es así como pensamos la mejora continua. Entonces, cuando lo vemos solamente como un set de herramientas para preparar a la gente, en vez como una cultura que nos va a ayudar a realizar mejoras o a mantenernos, a buscar sostenibilidad a través del tiempo, pues empiezas a tener claridad que para yo mantener una estrategia, pues debe ser sostenible, porque si año tras año no doy pasos sostenibles, pues la estrategia no se va a dar, ¿verdad? Entonces, cuando tú complementas que la estrategia debe estar prácticamente dentro de la mejora continua, y esa es la parte donde compañías
y creo, y lo vamos a platicar más adelante, que hay nombres de herramientas que ayudan, pero en realidad la planeación estratégica debe estar basada en tener claridad, y la mejora continua va a ayudar a tener claridad. ¿Sí? Cuando tienes claridad qué palancas debes accionar, la mejora continua te va a ayudar a que esas palancas se conviertan en proyectos para que tú ejecutes y los realices, ¿verdad? De forma clara, que entiendas el por qué lo estás realizando, ¿verdad? Y eso, recordemos que la mejora continua ayuda a pensar y trabajar en equipo, ¿verdad? Entonces, esta estrategia no es de una persona, de un director, de la cabeza de la organización, debe ser de toda una organización, ¿sí? Y debe estar clara. Y eso es parte también lo que la mejora continua te ayuda, y cuando la enfocas a generar esta cultura de mejora continua, no como un set de herramientas, sino como una cultura. Sí. Fíjate qué bien, qué bien que nos enseñas esto, porque tienes razón. La mejora continua, para la mayoría de las personas que hemos trabajado en ella, la vemos como un set de herramientas. Y últimamente se ha puesto muy de moda esto de cuál es tu por qué. Y ya cuando se pone algo de moda lo empezamos a escuchar, y a veces a los que hemos estado muchos años en esto, decimos, oye, pero pues si eso ya lo habíamos manejado nosotros desde hace muchos años, porque esto que estamos platicando de la estrategia es lo que nos da el por qué, ¿verdad? El por qué estoy haciendo este proyecto, el por qué tenemos que implementar las 5 S. O sea, la estrategia nos va a dar el propósito de todos esos esfuerzos de mejora de la organización. Y algo que me gustó mucho que dijiste es, la estrategia no es nada más de una persona, entonces la mejora continua se convierte en el vehículo, ¿cierto? Para que el trabajo en equipo se pueda lograr esa cultura. Y también me gustó mucho lo que hablaste de la sostenibilidad, porque en el tema de herramientas es cierto que la mejora continua te da muchas herramientas para poder sostener esas mejoras. Y se me vino a la mente tu ejemplo del maratón, ¿no? Porque si tú no sostenías las mejoras en el tiempo, pues a lo mejor no ibas a poder llegar a la meta que lograste. Entonces, ahí es donde creo yo, por eso siempre veo la estrategia y la mejora continua como un combo que no se debe de separar. Correcto. Sí, y fíjate que otra vez, y he estado reflexionando en eso que comentabas durante algún tiempo, de vez en cuando ya ves que uno le entra en sus tiempos de pensar ahí en cosas, que creo que no sé si quiera llamarlo como parte del pensamiento creativo, pero escuchaba esa parte de libros, de nuevos términos, que hablamos de Lean Supply Chain, hablamos de Start with Your Why, etcétera. Y al final digo, pues realmente que tendemos mucho a repetir, así como la moda, ¿verdad? Que dicen que repite cada cierto tiempo. Tenemos a repetir ciertas también metodologías que a lo mejor olvidamos con el tiempo, no recordamos, y realmente vuelvan otra vez, a lo mejor con nuevos conceptos, pero al final, como siempre le digo, es la mejora continua aquí y en cualquier parte del mundo, es lo mismo, ¿verdad? Es como las matemáticas, ¿verdad? En sí no vas a generar algo nuevo, simplemente vas a ayudar a cómo enlazar, cómo trabajar en equipo, cómo llevar a cabo esa sinergia para buscar sostenibilidad y mejoras constantes. Y fíjate que eso empieza también con paso a paso, porque la estrategia, lo decimos, es a largo plazo. Y muchos decimos, sí, pero me tengo que mantener ahorita, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer ahorita? Y muchas veces el reto que tenemos cuando organizaciones que no van tan bien, planteamos si queremos pensar a largo plazo, pero no estamos ahorita pensando en corto plazo y hay que solucionar. Pero otra vez, ¿cómo te puedes comer un elefante? A ver, Carlos, dime.
Y a pedacitos, ¿no? Exactamente, va. O sea, ¿cómo te quieres comer un elefante? Pues tienes que comértelo en pedacitos, va, poco a poco. Ahora sí que debes de llevar, ok, tú tienes una visión y misión que a lo mejor a 5 años quieres llegar, pero vas a empezar el primer año con ese pedacito, ¿verdad? Que te debe de ayudar a poder generar ese beneficio constante, porque otra vez, y esa es la parte de uno de mis líderes, me decía, a ver, David, tienes que apoyar en esto porque aquí hay dos cosas. Tenemos que, es como, imagínate, estás en la organización como en un avión, ¿verdad? Tienes que arreglarlo en lo que vas para allá, y el avión tiene que llegar a su destino final, ¿sí? Entonces, si nada más te fijas en el destino final, pues el avión va a caer, ¿verdad? Ni siquiera va a llegar. Y si te enfocas nada más en estarlo arreglando, pues te va a hacer consumir que a lo mejor también ni vas a poder llegar a alcanzar, o vas a llegar, pero todo mal, ¿verdad? Entonces tienes que buscar cómo lo arreglas en el camino mientras sigue avanzando para que sea constante este cambio. Y se vuelve un reto, ¿eh? Y creo que lo que decíamos, cuando hablas de la estrategia, requiere también de la parte operativa diaria. Y todo esto se vuelve un reto. ¿A qué le doy prioridad? Creo que has escuchado. ¿A qué le doy prioridad? Si no, pues créeme que es el pan nuestro de cada día en donde estoy. Y digo, también aquí hay un tema que me parece muy importante y quizá en algún otro podcast lo podríamos abordar, que es a veces nosotros que hemos estado metidos en la mejora continua en diferentes niveles de la organización, te das cuenta que para los líderes resulta muy obvio el poder identificar proyectos de mejora a nivel táctico. Pero cuando les dices, a ver, hay un proceso que es el proceso de cómo estamos priorizando, que tenemos que mejorar y que involucra el CEO, el CFO, etcétera, o el nivel que quieras de la organización, pero que esté un poquito fuera de tu zona de alcance, vamos a decir. Híjole, ahí es donde se convierte también, como dices tú, en un reto, porque las personas, los líderes, estamos acostumbrados a pedir proyectos de mejora, pero en un nivel donde no nos afecta. Pero cuando dices, no, pero es que también necesitamos mejorar estos procesos de liderazgo transaccionales, ese también es un tema muy importante en la mejora, ¿no? Correcto, sí, es correcto. Y fíjate que es donde ahí también hablamos de la preparación, porque también hay que preparar los equipos. Y te comento porque para mí, otra vez, he aprendido de varios líderes que han sido muy creativos, muy estratégicos, y algo que he visto que tienen un patrón es que han aprendido con los errores. ¿Sí? Entonces, y definitivamente eso ayuda porque su experiencia ha mostrado de que han hecho estrategias que han sido, que han realmente no han dado el fruto, pero eso les ha ayudado a generar estrategias que sí, definitivamente. Entonces, cuando uno se acerca y empieza a tener este tipo de pláticas con personas y al final decimos, y para mí también es como el líder, ¿verdad? La estrategia, un pensamiento creativo o estratégico, te nace o se desarrolla, ¿verdad? Y creo que todos volvemos a punto de que al final todo podemos desarrollarlo, todos nacemos definitivamente pero si no lo desarrollas, si no evolucionas, si no te preparas, puedes decir, híjole, pues yo no nací sabiendo que iba a correr 21 kilómetros, ¿verdad? En mi vida, pero al final yo me dije, quiero correrlos porque eso me apasiona a mí. Y uno cuando se apasiona con algo, tiene que desarrollarlo, ¿verdad? Y creo que ese es el reto, cuando si a ti te apasiona la estrategia, ¿sí? Tienes que desarrollarla, ¿verdad? Me pusieron en un puesto, ¿por qué? Porque quisiera experimentar este rumbo de la estrategia. Pues ahora, David, hay que desarrollarte. ¿Y cómo te desarrollas? Pues sabemos que hay profesionalmente y a través de la experiencia, ¿verdad? Entonces, cuando tú combinas esas dos, vas aprendiendo cosas. Y algo, fíjate que me gusta, que también aprendí mucho de los famosos casos, porque me acuerdo de cuando leía casos de Harvard y decían,
que hasta hay un equipo especializado para casos que se dedican a crear casos, ¿verdad? De negocios en Harvard. Y o sea, pues, ¿para qué tantos casos, verdad? Pero ya cuando empiezas a pensar estratégicamente, dices, pues esos casos tienen mucho valor. ¿Por qué? Porque te das cuenta por qué organizaciones han llegado al éxito y por qué organizaciones han fracasado. Y también aprendes de eso, porque otra vez, si hablamos que la historia se repite con el tiempo, si tú estás preparado, hay organizaciones que no tenían ni siquiera internet y por el hecho de que hubieran nacido en el tiempo donde hubiera internet, hubieran sido excelentes empresas, pero como no nacieron en ese momento, fracasaron. Y de igual manera, ¿verdad? Hay organizaciones que, sí, aún teniendo con todas las deficiencias, se han creado corporativos enormes, ¿verdad? Pero otra vez, porque han buscado visiones y estrategias nuevas que han hecho crecer su negocio, ¿verdad? Fíjate qué importante esta enseñanza que nos das y ojalá y las personas que nos estén escuchando y sobre todo las personas jóvenes nos cachen esto de el tema de aprender de los demás, ¿no? Y aprender de los demás es un tema amplio, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial se convierte en algo fascinante, ¿no? Porque me vino a la mente precisamente un ejemplo donde me pasó hace un par de semanas en un Kaizen a nivel de toda la organización, de un equipo que está tratando de mejorar el modelo financiero de la organización. Y entonces estoy haciendo ahí mis investigaciones y abro un archivo y era un caso de negocio. De verdad, era exactamente la situación que estábamos viviendo, que le pasó a una organización en Inglaterra hace 10 años. No, hombre, pues me lo bebí. Y la siguiente sesión que tuvimos del Kaizen, les dije, a ver, vamos a estudiar esto porque, o sea, estas personas ya pasaron por eso. Entonces, esto que nos estás enseñando de incorporar estos aprendizajes en nuestros ciclos de mejora es vital, porque la mayoría de las veces ya las personas ya solucionaron cierto problema o ya se enfrentaron a eso y hay lecciones que definitivamente tenemos que aprender. Entonces, gracias por abrirnos el interés hacia incorporar esas mejoras. Oye, David, y una pregunta. Si una persona, vamos a suponer que está escuchando y, como dices, ha aprendido la mejora continua, las herramientas, etcétera, pero dice, oye, yo quiero comenzar a ejercitar el músculo del pensamiento estratégico, de la aplicación de estrategia. ¿Qué recomendarías? O sea, ¿cómo poder comenzar a avanzar este tema de la estrategia en el contexto de la mejora continua? Claro, creo que uno de los temas y muy importantes es acércate a personas que ya lo han vivido. Y creo que tú eres una de las personas que ha tenido esa experiencia y también tiene te puedo decir, esas ganas de enseñar también, porque por eso nos invitas en esos podcasts, ¿verdad? Que realizas porque te quieres un apasionado, y es algo que he aprendido de ti, porque ahorita, empecé a dar clases en la universidad aquí de la Autónoma de Nuevo León, hace poco, porque digo, ahí uno, aprende también de los jóvenes o de las personas que están estudiando, y lo pone en práctica. Y fíjate que es un paso importante, es tener ese deseo de conocer y hacer cambios en la estrategia. Como dicen, ¿verdad? Que si no... Creo que se fue el sonido un poquito. ¿Sí me escuchas tú? Una falla técnica, pero ahorita Ahí está, ya está. Listo. Decías que una de las cosas que recomiendas es tener el interés, ¿verdad? Y acercarse a las personas
que a lo mejor tienen experiencia para aprender acerca de la estrategia, ¿no? Eso es correcto, es correcto. Y aquí va a ser muy importante y se puede decir que hay ciertos pasos, ¿verdad? Para poder llevarlo. Digo, hay metodologías de todas formas y sabores, realmente. No, yo en mi vida he tratado de tratar de entender más la metodología que habla de la parte japonesa, que es el Hoshinkanri. Que al final, aunque son a lo mejor ciertos pasos que pueden parecer simples, tú lo comentabas en un inicio, ¿verdad? O en nuestras pláticas ahorita. Requiere un compromiso y demanda tiempo de varias personas o colaboradores para poderlo llevar, ¿verdad? Y eso desde empezar a tener tu visión y misión clara, pero que sea retadora, ¿verdad? O sea, cuando decimos, oye, y lo pongo como ejemplo otra vez en mi vida personal, cuando yo nunca había corrido 21 kilómetros en toda mi vida y nada más lo máximo que llegué a correr fueron 14, 15, dije, quiero llegar a correr los 21 en este año. Y cuando uno lo piensa así, dice, es que David, 21. Y a veces cuando llegas me acuerdo que llegaba al kilómetro 14, que era el máximo que había llegado, dije, todavía me faltan como 7 más para poder llegar, ¿verdad? Y cuando uno corre 21 kilómetros, tiene que correr más para poder tener la capacidad de llegar bien, ¿verdad? Entonces dije, ya llegué apenas al 14 y me faltan todavía para llegar a los 21 y debo de generar hasta unos 25 para poder llegar bien a los 21. Es mucho. Pero otra vez, si no tienes un objetivo retador, prácticamente es como, y eso es parte de la mejora continua, ¿verdad? El querer cambiar implica hacer ajustes. Otra vez, si sigues haciendo lo mismo que has hecho hasta ahorita, vas a obtener el mismo resultado. ¿Sí? Si tú quieres tener un resultado diferente, tienes que hacer cambios definitivamente, y para esto debes de buscar resultados diferentes, ¿verdad? Sí. Fíjate que me gustó mucho el consejo en la dirección que lo llevaste de proponernos, digo, y pareciera que no está tan conectado, pero sí lo es. O sea, el hecho de que tú te propongas realizar cambios significativos en el ámbito que sea, te va a obligar a tener que establecer una estrategia, ¿verdad? Para poder llegar ahí. Y digo, aquí también hay un punto muy importante que estoy seguro que tú también lo experimentaste y lo seguimos experimentando, que este tema de la estrategia, lo bonito que a mí me parece es que uno lo puede ejercitar a nivel de toda una organización, pero también lo puedes ejercitar a nivel de un equipo, lo puedes ejercitar a nivel de una unidad de negocio, o sea, el ámbito sobre el cual puedes aplicar estos pensamientos y estas herramientas, como por ejemplo el Hoshinkanri, puede ser en cualquiera. Entonces, eso hace que cualquier persona que nos esté escuchando pueda tener un campo de acción, ¿verdad? Donde lo pueda implementar. Sí, y es correcto. Y fíjate que esa es la parte donde decía, es que ya pensaba, mi organización no me escucha, mi jefe no me escucha, pero desde uno como contribuidor individual, si genera una estrategia de lo que está trabajando, y como todo, al final uno tiene que generar confianza, ¿verdad? Y otra vez, a mí me gusta hablar términos personales porque pues a lo mejor son los básicos que vivimos todos los días como personas, ¿verdad? Y tenemos esa oportunidad de experimentar en algún momento. Imagínate cuando pues al final, y lo pongo así, ¿verdad? Mi esposa me dijo que sí, pues ella confió en mí, ¿verdad? En decirme que sí, sí, te aseguro que si no fuera de confianza, ella jamás hubiera aceptado con el hecho de decirme que sí. Al final debemos de generar confianza, porque a veces decimos, ¿cómo genero un cambio en mi organización? Y siempre pensamos en los demás, ¿verdad? Siempre pensamos en que es que no cambia aquel persona, no cambia aquella, y es muy difícil. Y realmente si empezamos a generar este cambio en nosotros y mostramos que podemos definir bien una visión en mí
en mi área, con mi equipo de trabajo, desde lo que yo hago, y establezco esos objetivos claros, pues ya empiezo a generar confianza y decir, miren, este muchacho o esta persona pues está generando resultados, ¿verdad? Al final el negocio no deja de ser buscar resultados, ¿verdad? Y cuando tú demuestras resultados, pues vas generando un cambio en la percepción de las personas, ¿verdad? Algo que aprendí también es de que en una sesión que tuvimos es nadie realmente viene o amanece en el día siguiente a decir, hoy le quiero hacer la vida imposible a Carlos, ¿verdad? Sí, digo, muy pocas veces pasa eso. Digo, quiero pensar que nadie lo amanece así, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes la conciencia de que cada uno de las personas tenemos ciertas prioridades, circunstancias y situaciones, entiendes que el hecho de cómo tú tienes, si tú te enfocas en cómo generar valor hacia la organización, independientemente de alrededor de quienes estés, empieza a generar un cambio. ¿Sí? Y lo que tú acabas de decir, muy cierto, estas metodologías no son inherentes a alguna posición, es realmente caben en un plan de acción en cualquier persona. ¿Sí? Excelente, no, me gustó mucho también esto de, porque es cierto y creo que es un mensaje muy importante para cualquier persona que nos esté escuchando y que quiera avanzar en temas de mejora continua, es empezar por uno mismo, ¿verdad? Porque ahí es donde empieza la mejora continua. Y luego esto que dijiste se escucha tan simple, pero es tan difícil, que es la confianza se va a generar a partir de los resultados. Y realmente la mejora continua nos permite precisamente establecer metas cortas para poder mostrar esos resultados y, como decías tú, que la confianza crezca. Y al aumentar la confianza, los cambios que se pueden lograr en una organización también se van a incrementar. Buenísimo, David. Oye, pues ya nos tenemos que ir, pero siempre me gusta preguntarles, ¿qué mensaje tienes para las personas que nos lleguen a escuchar acerca de estos temas de estrategia y o mejora continua? ¿Qué te gustaría, cómo te gustaría cerrar? Claro, fíjate, y el hecho que pensemos en estrategia, no, y otra vez, no tiene edades ni obviamente ni puestos, ¿verdad? Creo que es importante mucho tener un interés. Si yo hubiera sabido a lo mejor mucho de las cosas que a lo mejor he vivido, experimentado o he aprendido con el tiempo ahorita de personas atrás, cuando estaba más joven, diría, wow, cuántas cosas hubiera planteado, pero también obviamente, ¿verdad? Que eso ha ayudado porque ahora puedes enseñar también y poder, ahora sí que ser también mentor, ¿verdad? Y al final cuando uno va creciendo, es lo que uno deja, pues a través del tiempo, ¿verdad? Uno que lo recuerden, no como, pues no te van a recordar a lo mejor la compañía o etcétera a través del tiempo, pero sí esas personas que tú tocas, ¿verdad? Ayudan. Entonces, yo lo que siempre es aprendamos y si uno quiere conocer más del tema, pues aquí estamos, ¿verdad? Para poder enseñar también y aprendemos juntos de la mano. Y esto que estás haciendo, Carlos, de los podcasts, ahora sí, a nivel de estrategia, a nivel de mejora continua, pues otra vez, no es ciencia del otro mundo, no es algo que realmente requiera muchísima educación, pero realmente lo que sí requiere es determinación, ¿verdad? Querer hacer cosas diferentes. Y cuando desde ahí planeas, pues ahora sí que de ahí hay caminos que te van a enseñar cómo hacerlo, pero vas a escuchar muchas puertas donde la mejora continua y es parte, ¿verdad? Como algunos te van a cerrar la puerta, pero debes de saber cómo le haces un huequito a la puerta para moverte y cambiar o rodear, etcétera. Pero eso es un camino de seguir avanzando y esa es la parte como cuando trabajamos en la mejora continua,
si hay un desánimo, y es normal, no todos los días vamos a amanecer igual, pero hay que levantarnos otra vez y seguir avanzando porque nosotros somos el ejemplo de la organización cuando hablamos de transformación. ¿Sí? Exacto. Me recordaste que cuando empezaba yo con estos temas de mejora continua hace muchos años, Eduardo Peña de la Mura, quien está en la temporada 2 en un podcast, él fue el que me enseñó esto me decía, si te gusta la mejora continua, tienes que disfrutar la resistencia al cambio. Disfrutar, sí. O sea, no como aceptar, sino disfrutar, porque normalmente nosotros como practicantes de la mejora continua vamos a ir en contra del viento y entonces eso tenemos que aprender a cómo resistir, digamos, ese viento en contra, porque así es como se nos va a plantear los retos. Así es, correcto, Carlos. Y otra vez digo, agradezco mucho esta oportunidad de compartir contigo, aunque sea a distancia, el cafecito, esta plática. Y bien sabes, ¿verdad? Aquí ya sea a través aquí de tu podcast, de tu canal, el que te puedan contactar y nos puedan contactar. Así que estamos también, ahora sí que dando de lo mucho que nos han dado. Sí. No, y siempre también, por eso pongo mucho sus cuentas, voy a asegurarme que esté tu cuenta de LinkedIn, porque si hay personas que quieren acercarse a ti, pues adelante, ¿no? O sea, las puertas están abiertas para que las personas te sigan, para que puedas seguir enseñando, porque al final para eso estamos, ¿no? Para servir a los demás. Muchísimas gracias, David, y cuídate mucho, estamos Carlos. atentos, Ándale, un gran placer platicar contigo. Cuídate. Hasta luego. A ti que nos acompañaste en este episodio, te damos las gracias y te recordamos que no te pierdas los capítulos de esta temporada para que sigas aprendiendo y podamos seguir creciendo juntos.